Dinastías. Guillermo I el Conquistador. La Casa Normanda. No hay ningún rey medieval inglés más famoso que Guillermo el Conquistador, y ningún acontecimiento mejor conocido de toda la historia inglesa que la conquista normanda. La victoria de Guillermo en la batalla de Hastings, el 14 de octubre de 1066, cambió el curso de la historia, asegurando su accesión al trono inglés y el establecimiento de un linaje de soberanos normandos. Nacido fuera del matrimonio, escondido entre campesinos, apenas capaz de leer o escribir, Guillermo el Conquistador triunfó a punta de espada. Su historia es la de un hombre implacable que gobernó dos reinos mediante pura fuerza de voluntad y determinación. La historia de un gran guerrero y jefe militar que predicaba con el ejemplo, compartiendo el peligro y luchando junto a sus hombres. Un hombre capaz de sembrar el terror en el corazón de sus oponentes mediante actos de una brutalidad que impresionaba incluso para los parámetros de la época violenta en que vivió. Pero además de ser un conquistador nato, había nacido para ser legislador y administrador, que cimentó las bases de un Estado moderno no solo en Inglaterra, sino en su Normandía natal. Guillermo el Conquistador era duque de Normandía, una región del nordeste de Francia donde reinó durante más de 50 años, desde su octavo año de vida en el 1035 hasta su muerte en 1087. Pero fue su conquista de Inglaterra lo que le aseguró un lugar en la historia, convirtiéndole en uno de los monarcas ingleses más conocidos. Una vez que desembarcó en Inglaterra en 1006, el país no volvería a ser el mismo. Si fue para bien o para mal, se debate aún hoy en día, pero su victoria sobre el rey anglosajón Harold en Hastings, en la costa sur de Inglaterra, alteró radicalmente el curso de la historia inglesa. Fue indudablemente, sin entrar a cuestionar otros logros, el conquistador de Inglaterra. Sin tener en cuenta lo que hayan intentado otras figuras, él fue el personaje capaz de cambiar la historia de Inglaterra y Gran Bretaña. Y ese es su principal logro. Su conquista terminó con la duradera relación entre Inglaterra y Escandinavia, y aseguró que el país no volviera a ser vulnerable a las invasiones de allende el Mar del Norte. Y construyó una base estable para los monarcas ingleses que vinieron detrás de él, desde la que hacer presión sobre Gales, Escocia e Irlanda para convertirlas en lo que al final acabaría siendo Gran Bretaña. Cuesta imaginar cómo estábamos conectados exactamente con la familia real danesa y con Escandinavia en general. Incluso sin Guillermo nos habríamos mantenido en esa línea en los siglos posteriores. Con la conquista en 1066 y el éxito de Guillermo, de repente toda la aristocracia está formada por normandos. Las leyes se alteran completamente y las técnicas militares se reforman del todo. En conclusión, puede decirse que produjo una auténtica revolución en Inglaterra. Veremos lo importante que fue esa revolución cuando Guillermo se apodera del país que conquista mediante una fuerte administración. Uno de sus más famosos legados es el libro de Domesday, el mayor estudio de una sociedad que se había llevado a cabo hasta entonces, que le otorgaba el control a través de la información. Ahora descubriremos cómo confiscó las tierras anglosajonas y reemplazó a la clase dominante inglesa por una francesa que todavía sigue formando la base de la aristocracia británica hoy en día. La conquista normanda produjo el barrido total de una clase dominante como no se había visto antes en este país. Esto podemos atestiguarlo por el libro de Domesday, que al final de su reinado demuestra sin sombra de duda que en 20 años, y probablemente en mucho menos tiempo, pero con casi total certeza en 20 años, una clase dominante había sido completamente reemplazada por otra.
Esto tuvo el efecto de acercar a Inglaterra al contacto cultural y político con Francia. Fue un proceso que tuvo consecuencias claves para la aristocracia, para la Iglesia y para la gente corriente, y afectó a todo, desde la forma de gobierno del país hasta el propio idioma inglés. Nuestro idioma es una mezcla de anglosajón, escandinavo y francés. Y esa mezcla funciona gracias a la invasión normanda en 1066. Sin 1066, nuestro idioma ahora ocuparía una posición muy diferente. Para comprender el impacto, solo hay que mirar el paisaje inglés. Se aprecia que después de la conquista cambió el aspecto del campo. Se desarrollaron nuevas ciudades y se construyeron castillos y catedrales enormes. Los castillos normandos eran un símbolo de grandeza y poderío. Se construyeron hasta unos 100 a lo largo y ancho del país para mantener el orden. Pero ¿cómo era Guillermo? ¿Qué clase de persona era? ¿Qué consiguió cambiar un país entero tan dramáticamente? El rasgo que le permitió tener tanto éxito fue, por encima de todo, la capacidad para dirigir desde el frente. No sabemos mucho sobre su personalidad, pero lo que sabemos sugiere que era inmensamente fuerte físicamente. Hay una anécdota que cuenta que en la caza era capaz de disparar un arco y abatir a un animal sin sujetar las riendas del caballo, lo que indica una gran fortaleza física. También conocemos algo de su aspecto físico a través de fuentes contemporáneas. Son descripciones bastante tradicionales, pero dicen que era de complexión fuerte, que era bastante corpulento, que llegó a ser extremadamente gordo al final de su mandato y tenía dificultad para moverse porque estaba tan gordo. En lo que respecta a su responsabilidad, hay que decir dos cosas clave: que era muy capaz de actos de extrema violencia. Podía ser muy brutal si quería serlo. Se ve en lo que ocurre después de la conquista, especialmente en lo que se conoce como el sometimiento del norte. En 1070 las acciones que emprendió para conquistar las zonas del norte de Inglaterra fueron tan violentas, y lo que había ocurrido con anterioridad también, que tuvo que acudir a la Iglesia para hacer penitencia, porque aunque había combatido bajo el pendón del Papa, estaba contaminado por el pecado de la violencia. Así que era muy capaz de ser cruel cuando lo necesitaba. Guillermo el Conquistador siempre se asocia a la batalla de Hastings y a su conquista de Inglaterra. Pero su historia no empezó en Inglaterra, y para comprender cómo se forjó su carácter y se convirtió en una de las grandes figuras de la historia, tenemos que fijarnos en sus primeros años en Francia, donde sucedió a su padre como duque de Normandía cuando solo tenía 8 años. Veremos que en la época en la que conquistó Inglaterra, Guillermo ya había superado su aprendizaje militar y había participado de la brutalidad que era parte de la vida de un soberano medieval triunfante. Y nos hace falta saber más de sus orígenes familiares. Durante generaciones, sus antepasados habían luchado para conservar el poder en su ducado de Normandía y para extenderlo a las provincias colindantes. Los normandos eran los hombres del norte. Llegaron desde Escandinavia como bandidos vikingos en los siglos IX y X, invadiendo muchas partes de Europa. Una de ellas fue el nordeste de Francia, que hoy se conoce como Normandía. Guillermo descendía por parte de padre de Rollo, un jefe vikingo que había conducido una banda de piratas escandinavos a Francia en el año 911. Se establecieron allí y a mediados del siglo XI, Normandía se había convertido en uno de los estados más poderosos de la cristiandad. Guillermo fue el miembro más sobresaliente de esa dinastía. Lo que logró se debió en parte a su herencia, pero antes de poder reclamar lo heredado, se vio obligado a una peligrosa lucha que puso a prueba su valentía, forjó su carácter y estableció su base de poder en Normandía.
Ejemplificaba las cualidades del jefe triunfador de la época medieval. Eso significaba, sobre todo, la capacidad para mandar en la guerra. Fue un general de mucho éxito, que combinaba la capacidad de predicar con el propio ejemplo y de tomar las decisiones correctas, estratégica y tácticamente. Pero independientemente de lo grande que llegaría a ser, no tuvo el mejor comienzo en su vida. Guillermo el Conquistador, duque Guillermo II de Normandía, rey Guillermo I de Inglaterra, nació en el otoño de 1028 en Falaise. Hijo ilegítimo de Roberto I, sexto duque